Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Álvarez del Valle y estáis en el canal de Faxandroid. Hoy os traemos la comparativa entre dos grandes terminales de gama media-alta de 2015. El Alcatel One Touch Idol 3 de 5,5 pulgadas y el Motorola Moto X Play. Motorola y Alcatel son dos fabricantes ya históricos en lo que a telefonía móvil se refiere. Hoy vamos a enfrentar al Alcatel One Touch Idol 3 de 5,5 pulgadas contra el Motorola Moto X Play. Para empezar, vamos a hablar del diseño. El enfoque de ambos fabricantes es bastante diferente y aunque los dos tienen un tamaño parecido, hay bastantes diferencias. Para empezar, la parte trasera. Como podéis comprobar, el Alcatel apuesta por un terminal un poco más elegante, mientras que Motorola quiere algo más rudo, pero también duro y resistente. Como veis, la parte trasera del Motorola estaba imitando a la goma, mientras que el Alcatel apuesta por un toque más clásico, un gris con aspectos metálicos. En la parte superior de ambos dispositivos vemos el conector para auriculares, mientras que Motorola también tiene la bandeja de tarjeta SIM y microSD. En el lateral del Motorola, botón de encendido y de volumen, mientras que en el Alcatel solo tenemos el de volumen. En el otro lateral, el izquierdo, Motorola no tiene nada, mientras que Alcatel apuesta por el botón de encendido y la ranura para esa microSD y SIM. En la parte inferior, ambos cuentan con conector de carga. Decir que la posición del botón de Motorola nos parece más cómoda porque está en un lado más central. En el caso del Alcatel es fácil llegar cuando lo tenemos así, pero teniendo en cuenta que su diseño es simétrico y podemos darle la vuelta, ya no es tan cómodo. No obstante, es un mal menor, simplemente cogiéndolo en una de las posiciones nos vale. Ahora bien, hay bastantes más diferencias a nivel de diseño. Como podéis ver, los dos tienen los altavoces en la parte frontal, algo impresionante teniendo en cuenta que no son especialmente grandes, ni siquiera el Motorola. Ojo, que le hemos dado caña en algunos aspectos como el grosor, al que vamos a hablar ahora. Y es que decir que los 7,4 milímetros del Alcatel comparados con casi el centímetro de media del Motorola llama la atención. En cuanto a diseño, ambos nos han gustado y lo hemos dicho en sus respectivos análisis, pero si nos tenemos que quedar con uno, nos quedamos con el Alcatel. Eso sí, hay que decir que el Motorola es resistente al agua y al polvo, y eso es algo bastante importante para muchos usuarios. Vamos a seguir avanzando y comentar que también nos ha gustado el que, como decimos, el sonido sea frontal, con altavoces frontales, pero el altavoz del Motorola no le hace competencia a los dos altavoces frontales del Alcatel. En ese sentido, el sonido, aunque el Motorola lo tiene delante, es potente, es limpio, es claro y es bueno, nos ha gustado más el del Alcatel. Vamos a por la potencia y aquí entramos ya en detalles. Los dos tienen 2 GB de memoria RAM, lo cual a la hora de ver la multitarea pues se agradece. Pero como podéis ver, la potencia parece un poquito mayor en el Motorola y es que el sistema está algo más, pulido, porque como veis la multitarea tarda un poquito más en salir en el Alcatel, el Motorola es más rápido. Procesador de 8 núcleos, un Snapdragon 615 en ambos casos, y además los dos cuentan con 16 GB de almacenamiento interno ampliable, los dos por supuesto por microSD. ¿Y cuánto tienen libre cada uno? Pues el Motorola tiene 10,89 y el Alcatel 11,04, como veis la diferencia no es sustancial, en este caso los dos tienen libre aproximadamente 11 GB internos. Decir que los dos tienen NFC, los dos tienen radio, los dos tienen 4G, en este sentido muy igualados, los dos pueden correr juegos como Asphalt, Hearthstone, todos los juegos que hemos jugado a los dos no nos ha dado ningún problema. O sea que diríamos que en potencia están igualados, pero tenemos que dejar claro que la fluidez del Motorola es mayor. En ese aspecto nos ha gustado más, aunque en el software entraremos más adelante. Seguimos avanzando y hablamos de las pantallas. Dos paneles con un brillo bastante bueno en ambos casos, 5,5 pulgadas, resolución Full HD 1920 x 1080. Pero como podéis ver, el color blanco del Motorola parece algo más limpio. El brillo final, el brillo total de la pantalla del Alcatel parece que no es tan alto como la del Motorola. Y bueno, eso a la hora de la batería pues también influirá, y es que vamos a comentar por qué. Como dijimos en la review del Motorola, la batería nos dejó un poquito
no mal, no nos deja un mal sabor de boca, porque tiene muy buena batería, 3630 miliamperios, pero esperábamos más. Ahora bien, como siempre decimos, en igualdad de hardware, de pantalla y una versión de Android similar, pues la verdad es que mira que la batería del Alcatel nos ha gustado. A veces nos da 3 horas de pantalla, a veces 6, depende de lo que hagamos con ella. Pero la del Motorola es mejor, claramente. Estamos dispuestos a buscar un móvil con esta característica que nos parezca que nos dé una autonomía muy buena, entonces el Motorola. Porque es verdad que hemos analizado móviles con mejor autonomía. Pero con esta configuración de hardware, ya va a ser que no. Seguimos avanzando y vamos a hablar ahora de las cámaras. Hemos realizado fotografías de sitios a la vez, evidentemente, en el mismo lugar, a la misma hora. Y tenemos que decir que la cámara del Motorola cumple mejor. ¿Por qué? No es tanto por la resolución, evidentemente 20 megapíxeles contra los 13 del Alcatel, el tamaño de foto va a ser, pues, hombre, diferenciador a la hora de recortar, pero lo que más nos ha llamado la atención es la forma en la que maneja el HDR automático o el contraste entre luz y sombra. El Alcatel es más duro, más rudo en ese sentido. Y en cuanto tenemos una situación un poquito más problemática, pues sí que se echa un poco en falta. ¿Qué nos ha gustado más del Alcatel? La cámara frontal, no por los 8 megapíxeles contra los 5 del Motorola, sino porque el angular es mayor y hay mayor área, digámoslo así, de representación. Es decir, si vamos a hacer una foto nosotros mismos solo, va a salir más paisaje, y si metemos a más gente, pues van a salir más personas, básicamente, también. Aparte de eso, decir que las dos nos han gustado, pero que en cámara, puestos a elegir, nos quedamos con el Motorola en la trasera y con el Alcatel en la delantera. Además, decir que el almacenamiento, la capacidad de grabación en vídeo y demás no nos ha supuesto ningún problema en ningún caso. Ninguno de los dos graba 4K, pero sinceramente no es algo que nos quite el sueño en ninguno de los dos terminales. Seguimos avanzando en la review, hemos visto el diseño, hemos visto la potencia, hemos visto la pantalla y hemos visto la cámara. Ahora nos vamos a por el software. Ganador Motorola, no podemos decir otra cosa. Los dos, ojo, tienen una versión bastante pura de Android, como podéis comprobar. Versión 5.0 para Alcatel, versión 5.1 para Motorola, notificaciones, multitarea, escritorios. Es cierto que, como decimos, el software del Motorola está más pulido. Y además, en el caso de Alcatel tenemos One Touch Stream, que es digamos una versión de Google Now, que es la que tiene el Motorola, pero nos gusta más cómo se ha portado Motorola, tal cual. Además, la cantidad de aplicaciones preinstaladas, como podéis ver, en el caso de Motorola 4 o 5, en el caso de Alcatel 20 o 30, y no es una exageración, por muy sevillano que yo sea. La verdad es que a Alcatel le falta un poquito por pulir el sistema. ¿Y se nota mucho? No, se nota algo, las cosas como son, tampoco vayamos a exagerar demasiado. En que teniendo el mismo hardware, la misma pantalla, la misma potencia, el almacenamiento y tal, incluso una versión bastante parecida de Android, la fluidez del Motorola es mayor. El Alcatel, pues no es que se atranque, no tiene lag en absoluto, pero se nota un poquito ahí la diferencia. Luego tiene algunas mejoras, aparte de las aplicaciones, como puede ser la pantalla activa. En el caso de Motorola no tiene LED de notificaciones, todas las notificaciones vendrán a partir del acelerómetro, como podéis comprobar, pero el Alcatel sí tiene LED, si lo queremos utilizar bien, y si no, pues lo podemos apagar. Además, el bloqueo de pantalla puede ser mediante patrón, mediante PIN, pero también con ID, que lo que hace es activar nuestra cara, digamos nuestra mirada, nuestros ojos, para utilizarlo como patrón de desbloqueo, no la cara entera, simplemente nuestros ojos. Funciona un poquito lento, a ver, la verdad es que lo he probado, lo hablamos de ello en la review, pero lo he desactivado porque no me acababa de convencer. Ninguno tiene botones físicos, los dos tienen botones en pantalla, no tiene sensor de huella ninguno. Son bastante equilibrados, son bastante equiparables también. Pero, y vamos a hablar ya de lo que más nos gusta de uno y otro y el factor final. ¿Qué nos ha gustado más de Motorola? La resistencia y la batería. La verdad es que eso, junto con la fluidez, es lo que más nos ha gustado del Motorola. ¿Y qué nos ha gustado más del Alcatel? El peso y las dimensiones y el sonido. La verdad es que eso es algo bastante llamativo. Aparte, la cámara delantera nos ha gustado más, la del Motorola, la trasera. Pero ahora llegamos a la conclusión. ¿Cuál de los dos os recomendamos? Pues hombre, sinceramente os digo
y ya sabéis que no es que sea una persona que me calle las cosas, que los dos son buenos terminales, pero hay un factor clave: el precio. 395 euros el Motorola, 270 aproximadamente, depende de la tienda, 250 a 300 para no equivocarme, el Alcatel. Es demasiada diferencia de precio, hablamos de casi un 30%, y desde nuestro punto de vista el Alcatel tiene mucha mejor relación calidad-precio. Ojo, porque si lo que nos valoramos de Motorola, a lo mejor la cámara, a lo mejor la autonomía o la resistencia a agua y polvo, no podemos dejar de destacarlo, entonces el Motorola será nuestro móvil. Pero si los dos parece que nos valen, si la fluidez del Alcatel, que es buena, nos parece suficiente, aunque no sea tan buena como la del Motorola, y la cámara trasera cumple, porque la verdad es que cumple, aunque sea mejor la del Motorola, entonces la relación calidad-precio del Alcatel es mucho mejor. Dejamos aquí esta comparativa, esperamos que os haya gustado. Os invitamos a que compartáis el vídeo en redes sociales, a que os suscribáis al canal, que nos está costando llegar a los 200.000. No es que tengamos prisa, pero vale, sí, tenemos prisa. Y, por supuesto, si queréis dejarle un me gusta al vídeo, pues yo os lo agradezco, como siempre. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.